21 de abril del año 2026, en el marco de las distintas actividades de la Escuela Venezolana en Planificación, donde el INE tiene una participación muy activa. Hoy le vamos a compartir una información referida a los datos e indicadores en la planificación, elemento fundamental que tiene que ver con todo lo relativo a lo que son las estadísticas, pero fundamentalmente iniciando con los datos. Para ello, la medición es fundamental teniendo en cuenta las distintas variables, lo que son las variables a escala ordinal, a escala nominal, discreta, continua, porque es lo que nos da la base, la línea para definir esos tipos de indicadores que al final es lo que vamos a dar a conocer dentro de un proceso que inicia en la obtención de datos y los resultados finales. Indicadores que tienen que ver con cifras absolutas, proporción, porcentaje, razón, tasa, variación, y eso se reduce, por ejemplo, en un ejemplo. En cuanto a un indicador del desarrollo humano, cómo lo ubicamos en una escala y cómo lo interpretamos. Ahí lo fundamental es su interpretación. Ahí decimos, por ejemplo, si este indicador varía entre 0 y 1, en la medida que esté más cerca de 1, es porque hay una alta, digamos, alto impacto en el indicador, y en la medida que se aleja, pues es el caso contrario. En toda investigación estadística hay cuatro consideraciones básicas, iniciando por la transparencia, que es lo que se debe tener en cuenta al momento de trabajar con los datos, al momento de realizar una medición. La transparencia en el sentido de tener como la metodología de lo que se hace, la confiabilidad en el sentido de los metadatos, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, y un elemento fundamental es la comparabilidad del dato, comparabilidad en el tiempo, pero también a nivel de su escala de desagregación. Y por supuesto también ser neutral en todos los referentes de los datos. Y eso lo vemos acá resumido en esta lámina. Iniciamos con unos datos que son simples. Hay que darle un tratamiento desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de esas consideraciones, para pasar a lo que son datos estadísticos que al final, al ser procesados, se convierte en información, pero el resultado final es el conocimiento para la toma de decisiones. Y esto es posible a través de los distintos mecanismos de obtención de datos, bien sea de una manera continua, permanente, que son los registros, que inicialmente son registros administrativos, y al darle este tratamiento estadístico, pues pasa a ser registros explotables estadísticamente, las encuestas y los censos. Y esto es un elemento donde hay que tener en cuenta para qué se hace, qué se espera obtener, cómo lo obtengo y cuál es el instrumento para la recolección del dato. Allí hay elementos fundamentales en todo proceso de construcción, diseño de un indicador, que tiene que ver con la planificación, el hacer, verificar, el actuar, y esto es definido por el ciclo PHBA, así como los indicadores SMART, que son los objetivos que se buscan, y allí hay un elemento fundamental que es priorizar las actividades, qué es lo que queremos, cómo lo queremos y en qué tiempo lo queremos. Y allí entonces uno de los objetivos de estos indicadores SMART específicamente es qué es lo que estamos buscando en esas actividades, cómo lo medimos, cuál es el alcance, cuál es su relevancia y la temporalidad en el tiempo, para que esto pueda ser visto desde el punto de vista de un sistema de indicadores que tiene que ver con los insumos, que son los indicadores de eficacia, qué es lo que pretendemos en la investigación, el uso de los recursos en un tiempo determinado visto por procesos, que es una cadena. Al yo realizar o a realizar un proceso 2 es porque ya hemos culminado el proceso 1, al realizar el proceso 3 porque ya hemos realizado el proceso 2, y así sucesivamente, para dar cuenta a la eficiencia en el uso de los recursos y en el cumplimiento de unas actividades vistas de un cronograma. Cuando sumamos esos dos, la eficacia y la eficiencia, pues estamos teniendo la efectividad, que son los productos esperados, y es por eso que se le da el nombre de un sistema de indicadores de proceso de las 3G, que es respaldada por todas las operaciones estadísticas que se realizan en las distintas instituciones. En el caso particular del Instituto Nacional de Estadística, operaciones estadísticas que tienen que ver con su diseño, tienen que ver con la forma de obtención de esos datos, con su organización,
luego tener la estructura de base de datos para luego pasar a un dashboard, luego pasar al proceso de la transparencia a través de medios de difusión y que eso nos lleve a bases de datos estandarizadas para que sean explotables y poder dar respuesta a los distintos requerimientos. Esto teniendo en cuenta el concepto de la estadística, que no es más que una ciencia que se encarga de estudiar, recolectar, analizar, explotar e interpretar los datos de distintas maneras, bien sea a través de tablas, con una herramienta muy versátil como el Excel, pero también con paquetes estadísticos como el SPSS, el Stata, y luego una gama de gráficos que al ser usado, al ser explotado con sus distintos procesamientos, pues podemos presentar mapas de una manera georreferenciada y eso llevarlo a técnicas que nos permiten una difusión amigable, una difusión sencilla para los distintos usuarios. Pero no hay que perder de vista de esa gama de gráficos, cuál es el más adecuado, de qué depende, por qué usar y cuándo usar un gráfico de sectores, cuándo usar y por qué usar un gráfico de barra, de línea, etcétera. Y es allí donde las escalas son fundamentales. Las escalas desde el punto de vista del nivel de desagregación, porque hablamos de la comparabilidad en el tiempo, pero también la comparabilidad visto desde el punto de vista de las escalas, hasta dónde podemos llegar. Pero eso va a depender si estamos hablando de un registro, si estamos hablando de una encuesta o de un censo. Por lo tanto, una escala es fundamental, sobre todo partiendo de la ley del Plan de la Patria, en donde pretende ir a la escala local y partiendo también del artículo 10 de esos indicadores de eficacia y de eficiencia para apuntar a un sistema de indicadores visto por escala en donde ya damos ese salto de la forma tradicional simplemente de un plan de tabulación, ahora una estructura de datos que nos permite analizar los mismos de una calidad desde el punto de vista que responda a los distintos requerimientos para poder hacer referencia a lo que hoy día estamos llamando el Sistema Estadístico y Geográfico Nacional. Eso nos lleva a hablar del metadato, desde el punto de vista de su calidad. Meta como lo que estamos buscando de la eficacia del objetivo, el dato propiamente, y eso nos lleva al metadato. Y eso nos da la línea, el horizonte a la planificación. Eso nos lleva a contar con estructuras de bases de datos y allí diferenciar lo que hacemos referencia a los indicadores de gestión como un indicador de resultado. Allí el aseguramiento de la calidad, inicialmente estamos hablando de gestión, de los insumos, que nos permiten a través de un proceso de los distintos mecanismos, pues apuntar a un control de calidad que son los resultados finales. Y esto apuntado y respaldado y fundamentado por el Sistema Estadístico y Geográfico Nacional, pero detrás de esto hay un elemento fundamental que es la infraestructura estadística, que no son más que los directorios, directorios de establecimiento, directorios de instituciones educativas, de vías, de directorio industrial, de infraestructura de datos, marco muestral de vivienda, etcétera, para apuntar con base a un diccionario de comunidades que nos permite asociar todo esto a lo que denominamos una clasificación social, que no son más que las tipologías sociales vista desde los diccionarios de comunidades. Diccionario de comunidades que nos da esa caracterización desde lo local y es allí donde apuntamos a esas estadísticas de la calidad de abajo hacia arriba, visto desde lo local para poder tener ese agregado apuntando a esos metadatos que nos apuntan a la calidad de todos los indicadores que estamos generando. Es decir, que esos metadatos al final lo que nos lleva es a la estandarización de estructuras de base de datos para poder vincular distintas fuentes y poder generar indicadores no solamente los tradicionales simples, referidos a un determinado plan de tabulación, sino partiendo del instrumento, pasar a indicadores multidimensionales y de esa manera contar con una caja de herramientas que nos permita poner al alcance de todos los usuarios estadísticas que sean de fácil uso a través de infografía, a través de mapas, a través de herramientas de uso abierto, como es el caso de herramientas de programación, de software para la captura de datos en campo
los medios sociales, las redes sociales, la segmentación de los usuarios en el caso de software desde el punto de vista lúdico para hacer referencia a la cultura estadística y el mejor uso de los datos, pero también lo que llamamos los tableros de mando, que no son más que los dashboards, para poder vincular las distintas variables y hacer el uso adecuado de los indicadores. Y todo esto nos lleva, cuando observamos allí esos ciclos, a lo que son los medios de visualización de datos. Eso al final nos conduce a contar con técnicas actuales en el marco del Sistema Estadístico y Geográfico Nacional a, a poner en práctica herramientas de dar ese salto de lo tradicional de explotación de datos a partir simplemente de un plan de tabulación a indicadores multidimensionales y dar cuenta a una frase muy tradicional. Anteriormente hacíamos referencia, si una imagen vale más que 1000 palabras, entonces, visto ahora y ese cambio de paradigma apuntando a estructuras de bases de datos georreferenciadas, entonces ahora podemos decir que un mapa vale más que 1000 datos. Y ahí lo podemos observar desde el punto de vista de la distribución geográfica de las parroquias, en donde se concentra la mayor volumetría de las viviendas, de las personas, y ya esto nos va diciendo cómo se distribuye la población, en donde hay más homogeneidad, en donde hay más heterogeneidad, y esto pues nos permite ver la estadística, la investigación, la obtención de indicadores en tres momentos. Lo tradicional, como lo hemos venido realizando desde hace bastante tiempo, en Venezuela el primer censo se realizó en 1873. Ya hoy día contamos con muchas herramientas tecnológicas como para poder realizar los distintos censos, el actual que ya está en su fase final, los próximos, y ahora realizarlo con nuevas técnicas, con nuevas metodologías. Pero lo importante es también su sostenibilidad en el tiempo y ver que esas herramientas se mantengan y que podamos seguir incorporando innovaciones en el futuro para de esa manera poder generar las estadísticas que den cuenta a proyectos como el Plan de la Patria 2025-2031 en el marco de las 7 transformaciones, los objetivos de desarrollo sostenible en sus distintas dimensiones, el consenso de Montevideo, etcétera, y así apuntar a obtener las estadísticas que requiere el país, pero así como también en el contexto internacional. Esto nos lleva a cerrar ya esta presentación que quería compartir con ustedes en el marco de las distintas actividades que se realizan en la Escuela Venezolana de Planificación, en donde el INE tiene una participación muy activa. Es una frase muy famosa que me parece muy importante no perderla de vista de Albert Einstein, un científico realmente que marcó un hito en el mundo, y es: locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. ¿Qué queremos decir con esto? Que indudablemente que hay que cambiar la metodología, hay que buscar la manera de implementar nuevos métodos en los procesos para que precisamente podamos ser más eficientes, contar con la optimización en el uso de los recursos, no solamente desde el punto de vista de los recursos humanos, pero también de los recursos financieros, de los recursos tecnológicos, para que al final podamos obtener con la calidad necesaria y en el tiempo necesario, pero sobre todo apuntando en el uso en la interpretación adecuada de las estadísticas que se generan para la toma de decisiones. Muchas gracias, buenos días.